¿Cómo están, chicos? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la clase. Ustedes hicieron ya una previa investigación sobre la temática que vamos a analizar el día de hoy. No sé si alguien quiere compartirnos a todos, por favor, lo que entendieron, lo que encontraron. Habían analizado lo que son identificadores, expresiones, inclusive lo que son tipos de datos, ¿no? Entonces, alguien, por favor. A ver, Luis Castillo. Luis, ¿me escucha? Sí, Licen. A ver, coméntenos sobre su trabajo. ¿Qué es lo que encontró? ¿Qué es lo que entendió? Coméntenos, por favor. Sobre qué, Licen. Como ahorita estoy en el celular, tenía investigado en la computadora. Ya, pero ¿qué es lo que le quedó? ¿Qué es lo que usted entendió? Mm, ya le digo, Licen, espere. A ver, chicos, alguien que quieran compartir, hasta que el compañero se organice. Licen, yo le tengo una pregunta. Dígame, Anaí. Es que lo que pasa es que ese día yo tuve problemas con el internet porque no habían efectuado el pago, bueno, algo así con la empresa y no avancé a subir la tarea. Pero, o sea, mis demás compañeros sí avanzaron a subir la tarea porque era la tarea en grupo, entonces no sé qué podría hacer ahí. Sí, pero Igual lo había escrito, sí, sí, pero no pero me respondió. yo les decía que todos tienen que subir, ¿no? Aunque sea en grupal, tienen que subir todos la tarea. Bueno, déjame revisar con todo y les comunico. A ver, Sí. enciendan por favor las cámaras, chicos. A ver, Luis. A ver, Anaí mismo. ¿Qué entendió usted de la exposición, perdón, de la temática? Eh, que las variables servían para, o sea, algo, ¿cómo sería? Digamos, si se pone un número y la variable X detecta cualquier número dependiendo del programa. Bueno, ¿qué más podemos hablar? ¿Qué más podemos hablar sobre esa temática, chicos? A ver, a todos, a todos. ¿Qué más entendieron? Yo entendí Sobre, que los identificadores son una secuencia de caracteres que sirven para representar una parte de la memoria y, o sea, y ejecutar o sea, ejecutar, mejor dicho, y nos indica qué función hace. De estos identificadores se derivaban las variables, las expresiones y los otros que no me acuerdo cuál Los era el nombre, operadores. los operadores de esos. Ya, muy bien, ¿no? Mire, al hablar de identificadores hablamos es precisamente de lo que nos dice el compañero, las variables, las expresiones y los operadores. Cada uno de ellos obviamente ayudan al momento de construir el algoritmo y por lo tanto el programa correspondiente. Bueno, el objetivo de la clase del día de hoy es conocer e identificar los tipos de datos como tal, ¿no? Independientemente del lenguaje de programación, recordemos que ya al trabajar con lenguaje de programación, obviamente hay tipos definidos que aceptan o que admiten cada lenguaje de programación. Pero bueno, lo vamos a hacer independientemente de aquello. Hemos ya analizado algunos conocimientos previos. Bueno, es muy importante al momento de comenzar a elaborar o a desarrollar el algoritmo como tal, saber los tipos de datos con los cuales se va a trabajar. ¿Qué tipos de datos encontramos? Numéricos, alfanuméricos, ¿cuál más? Alfabéticos, ¿sí? Y booleanos, ¿no? Que son los principales tipos de datos que nosotros debemos identificar de una forma correcta para poder elaborar los diferentes algoritmos. Aquí podemos observar, mire, en este pequeño gráfico, cuadro sinóptico, lo siguiente, ¿no? Primero con los datos. Habíamos dicho que contamos con 4 tipos de datos: numéricos, alfabéticos, alfanuméricos y booleanos. Pero vamos a diferenciar entre cada uno de ellos. ¿Qué son los datos numéricos? A ver, ¿qué nos viene a la mente con datos numéricos? Señor Tuapanta, ¿cuáles serán estos datos numéricos? Señor Tuapanta. Eh, los- sí, bueno, los que se expresan con números para poder desarrollar ejercicios aritméticos. Muy bien, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de datos numéricos, precisamente es que nos vamos a basar en números, se va a utilizar números, sean estos decimales o sean enteros.
¿sí? Pero son números. Los alfabéticos, ¿cuáles son los alfabéticos? Alfabéticos serían letras. Ya se los considera letras, inclusive también símbolos, ¿no? Que son utilizados. Miren, entonces nosotros debemos saber, recuerden que para elaborar un algoritmo debemos conocer las entradas que van a tener este algoritmo. Por lo tanto, estas entradas, saber identificar los datos, qué tipo de dato es. Si es una entrada de tipo numérica, alfanumérica, alfabética o booleana. Entonces, muy, muy claro, por favor, esto. Ya, alfanuméricos. En cambio, ¿qué serán los alfanuméricos? Una combinación de letras y números. Ya, una combinación de letras, números, ¿no? Inclusive símbolos. Ya, los booleanos, ¿qué Eso serán los solamente, booleanos? eso solamente tienen dos valores, puede ser verdadero o falso. Muy bien, ¿verdad? Este tipo de datos solamente admite dos posibles valores, verdadero, falso, también se lo representa con uno o con cero, ¿no? Generalmente este tipo de dato es utilizado cuando realizamos comparaciones, ¿sí? Cuando se realiza comparaciones. Por ejemplo, A es mayor que B, verdadero, no sé, B es menor que C, falso, ¿sí? Entonces admite solo dos posibles valores, verdadero o falso, ¿sí? Ya, cuando hablamos nosotros de operadores, mire, estamos hablando por lo general de esta clasificación, ¿no? Operadores aritméticos y operadores lógicos. Pero ¿cuáles son los operadores aritméticos? ¿Cuáles son los aritméticos? El signo de la suma, la resta, ¿Ya? división, multiplicación. Muy bien, ¿verdad? Entonces, lo principal, no suma, resta, multiplicación y división. No son los únicos, pero sí los principales. Los lógicos, ¿a qué hablamos, a qué nos referimos con lógico? ¿Cuáles son los operadores lógicos? El AND, el OR y el NOT, ¿no? Y o negación. Entonces, son los operadores, en este caso, lógicos. Las expresiones algorítmicas, convertir expresiones y sobre todo entender estas expresiones. La jerarquía de operadores. ¿A qué se referirá con jerarquía de operadores? Al orden que, o sea, deben seguir un orden. Ya, no sé si ustedes de matemáticas recuerdan, si nos daban una expresión, ¿sí? Matemática con corchetes, con llaves, con paréntesis, nos daban sumas, restas, multiplicaciones, divisiones que tenemos que resolver. ¿Qué respetaba usted? Una jerarquía, ¿verdad? Una jerarquía de operadores. ¿Qué primero se da solución? ¿A las sumas, a las restas, multiplicaciones o divisiones? Multiplicación y divisiones. Ya, mire, entonces a eso se refiere con la jerarquía de operadores. Entonces, cuando usted resuelva igual un algoritmo, tiene que respetar la jerarquía de operadores, ¿sí? Entonces, tomemos en cuenta, ¿no? Los datos, los operadores que tenemos, las expresiones y también la jerarquía de estos operadores, que es algo fundamental al momento de poder crear un algoritmo como tal. Ya. Bueno, vamos a hablar de cada uno de estos tipos, ¿no? En primer lugar, los datos numéricos. Mire, ya hemos definido que los datos numéricos obviamente se refiere a números y que son utilizados para realizar cualquier operación numérica, ¿no? Dentro de los datos numéricos encontramos dos tipos de variables, ¿sí? Principales, ¿no? Independientemente del lenguaje de programación. Tenemos los tipos enteros y los tipos reales. Los tipos enteros, como su palabra lo indica, solo admite valores enteros, valores numéricos enteros, es decir, sin decimales, tanto positivos como valores negativos, pero enteros. Por ejemplo, tenemos la edad, mire, 20, una cantidad, no sé, cantidad de manzanas, 5, ¿sí? Un número positivo cualquiera, pero entero, 60, un número negativo, pero entero, menos 58. Entonces, por favor, debemos esto también identificar. A ver, mi entrada va a ser un dato numérico, pero ¿qué tipo de variable es? ¿Es entera o real? Sí, eso debemos identificar. Cuando ya comencemos nosotros específicamente ya en lo que es la programación, inclusive, bueno, ya en el pseudocódigo, ¿no? Cuando trabajemos, usted tiene que identificar el tipo de variable, ¿sí? En el caso de una suma, quiero sumar dos números. ¿Cuáles son los valores de entrada? ¿De qué tipo son? ¿Qué tipo de dato es? Puede ser entero o real. Ya, pero el dato en forma general, ¿cuál va a ser? Numérico. Numérico, ¿verdad? Puede ser numérico.
Pero ¿qué variable más existe en este pequeño ejemplo, en la suma? A más de los dos valores de entrada. El operador. No, la variable. ¿Cuál va a ser? El de la suma. Eso, ¿no es cierto? La variable donde almacene el resultado de la suma. Entonces, ¿de qué tipo va a ser? O sea, ¿va a ser entera o va a ser real? Bueno, dependiendo, ¿no? Dependiendo cómo usted analice el ejemplo y qué solución le quiera dar, ¿sí? Entonces, debemos entender dos tipos de variables al hablar de datos numéricos, variable entera y variable real, ¿sí? La variable entera, como ya hemos dicho, solo admite valores numéricos, pero enteros, ¿sí? Tanto positivos como negativos. En el caso de los datos real, de la variable real, en cambio, esta admite valores numéricos, pero que tengan decimales, ¿sí? Ya no es como en el caso anterior del entero, ¿no? Aquí sí me permite tener decimales. Por ejemplo, tengo la estatura de una persona, mire, 1,75, el peso de una persona, 70,2 kilogramos, o el valor de una retención, 0,08. Entonces, este tipo de variable sí admite valores con decimales, ¿sí? A ver, otro ejemplo en el caso de un valor de una variable real. Otro ejemplo, ¿cuál sería? Tenemos la estatura, La tenemos el temperatura. peso. Ya, muy bien, ¿verdad? La temperatura, miren, en este ejemplo, admite valores decimales, ¿sí? En el caso de un valor entero, ¿cuál sería, por ejemplo? De una suma, por ejemplo, sumar el número de integrantes en una casa. Eso, integrantes en una casa, muy bien, porque mire, ese sería un valor exclusivo entero, ¿no? No puedo decir que hay en una casa 5,3 personas, ¿será correcto eso? No, bien hay 5, 6, 10, 8, 9, pero son valores enteros. Entonces, de acuerdo al ejemplo, de acuerdo al ejercicio, de acuerdo al problema, usted tiene que identificar el tipo de dato. Bueno, si usted opta que es un dato numérico, saber qué tipo de variable es, si es de variable entera o es una variable real, ¿sí? Cualquier operación entre números reales da como resultado un número real. Obviamente, si usted suma 1,75 más 1,75, ¿qué resultado le dará? ¿Un real o un entero? Un real. Ya, ¿no es cierto? Entonces, eso nos dice, si usted suma números reales, va a obtener como respuesta otro número real. Si en una operación con números enteros, ¿sí? Le va a dar como resultado también un número entero, bueno, excepción nos habla de la división, ¿no? Que por lo general es un número real, es decir, un número con decimales. Aquí encontramos los datos alfabéticos, ¿sí? Entonces, este tipo de datos alfabéticos a su vez tiene dos variables, ¿no? O se clasifica en dos variables. Variable de tipo carácter y variable de tipo cadena. Cuando hablamos de una variable de tipo carácter nos referimos a una sola, en este caso, letra, número o inclusive símbolo, ¿sí? Eso es un dato alfabético, pero por lo general se lo coloca dentro de una comilla simple, ¿sí? Pues tenemos aquí, ¿no? Una respuesta a una pregunta, ¿sí o no? Entonces, esto es un dato alfabético de tipo carácter, uno, mire, uno, ¿sí? También puede admitir estos valores, pero entre estas comillas simples o sencillas, ¿no? Como se lo conoce. También admite símbolos, como tenemos aquí. ¿Cuál es este símbolo? ¿Qué representa? Arroba. Arroba. ¿Ya? ¿Y dónde lo vemos por lo general? En los emails. Ya en las direcciones de correo electrónico, ¿verdad? Muy bien. Ya, el siguiente tipo de dato alfabético es cadena, ¿sí? En cambio, aquí sí, al hablar de cadena, ya no solamente va a ser una sola letra, un solo número, un solo símbolo, van a ser un conjunto de caracteres, ¿sí? Permite almacenar varios caracteres en medio de comillas dobles. Por ejemplo, el nombre de una persona, tenemos el apellido, tenemos el nombre de una ciudad, inclusive la ocupación de esa persona. ¿Sí? Entonces, si nosotros observamos, mire, por ejemplo, aquí nos dice docente. ¿Sí? Este es un dato alfabético de tipo cadena. ¿Por qué? Porque tiene más de un carácter.
¿sí? Por eso se llama cadena. ¿Estamos claros, chicos? ¿Sí? Ya. Además, dentro de la lógica de programación y los lenguajes de programación, también son clasificadas como alfabéticas aquellas variables que almacenan números con los cuales no se va a realizar cálculos matemáticos, ¿sí? O no se hacen operaciones. Por ejemplo, un número de cédula. ¿Podremos hacer una operación, un número de cédula? ¿Podemos sumar dos cédulas? ¿Es algo lógico? No, no es. Ya, entonces, en este caso, mire, son valores numéricos, ¿sí? Pero estos más se centran o más se acercan a ser una cadena, porque con estos valores no vamos a hacer ningún tipo de operación matemática. Entonces, hay casos, ¿no? Hay casos en que este conjunto, mire, de números, ¿sí? Más son cadenas, más pertenecen a un dato de tipo cadena que a un dato de tipo numérico, ¿no? Entonces, como en el ejemplo que vemos aquí. ¿Sí? Entonces tomemos en cuenta, por favor, esto. ¿Qué son los datos alfanuméricos? Miren, ¿qué son los datos alfanuméricos? Los datos alfanuméricos, como su nombre nos indica, mire, tiene una parte de alfabético y tiene la otra parte numérico. Este tipo de datos permite almacenar combinaciones de datos alfabéticos, datos numéricos, que serán tratados como alfabéticos en forma de cadena de caracteres, símbolos o caracteres especiales. ¿Sí? Los ejemplos más claros tenemos una dirección de una residencia. Pues mire, esto es un dato que corresponde a una dirección. ¿Qué nomás tiene? Tiene cadenas, ¿sí? ¿De qué estaba formada una cadena? De una serie de caracteres. Eso, de una serie de caracteres. Ya, tiene, mire, un valor numérico, tiene un símbolo, ¿sí? Y también, bueno, aquí vemos valores numéricos y si observamos aquí, un símbolo. Entonces, la combinación de todo esto es un dato alfanumérico, ¿sí? Mire, tiene cadenas, ¿sí? Tiene números y tiene símbolos. Por lo tanto, es un dato alfanumérico, ¿sí? ¿Cuál puede ser otro ejemplo en un dato alfanumérico? A ver, pensemos, ¿cuál puede ser? ¿Podrá ser una dirección de correo? ¿Qué opinan? ¿De qué está formada una dirección de correo electrónico? Puede estar formado por caracteres y números. Cadenas, ¿sí? Números y símbolos, ¿verdad? Ujú. Entonces ahí tenemos que es un dato alfanumérico. Entonces, si me dicen a mí su dirección de correo electrónico, ¿qué tipo de dato es? ¿Es numérico? Alfanumérico. Es alfanumérico, porque es una combinación de todo esto, ¿no es cierto? Tanto de números, tanto de cadenas y tanto de símbolos. Entonces, no puede ser el correo electrónico numérico, no puede ser alfanumérico, perdón, no puede ser numérico, solo numérico, ¿sí? Ni alfabético, sino debe ser un dato alfanumérico, ¿sí? Ya le vemos la razón, ¿no? Ya hemos analizado el por qué tiene que ser un dato alfanumérico. Otro ejemplo, chicos, de un dato alfanumérico. ¿Cuál más puede ser? Una contraseña puede ser también. Ya, muy bien, ¿no? Una contraseña. Mire, una contraseña nosotros hacemos una mezcla de muchas cosas. Números, cadena de caracteres, símbolos inclusive. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna o algún otro ejemplo? A ver, chicos, pensemos. ¿Otro ejemplo? Puede ser esas coordenadas de Google Maps, de altitud y latitud. Ya. A ver, ¿cuál sería un ejemplo específico? ¿Cuál es el resultado que le da Google Maps? Suelen llevar números como, por ejemplo, así de 0,26 y en base a los polos norte, sur o este oeste. Ya, muy bien, muy bien. Sí, entonces todo, ¿no? Todo lo que podamos nosotros combinar, lo que son caracteres, números y símbolos, da origen o podemos decir que es un dato alfanumérico.
Entonces, por eso, mire lo importante de saber los tipos de datos, la clasificación de cada uno de ellos para nosotros poder ir analizando, ¿no? El algoritmo y darle una posible solución, ¿sí? Tenemos que restringir, tenemos que indicar qué tipo de dato es para obtener obviamente el resultado correspondiente. Tenemos también los datos lógicos y booleanos, mire. Habíamos dicho que en este tipo de datos lo que predomina son dos valores, ¿no? Que acoge, como es verdadero o falso, 1 o 0, inclusive también se lo denota como F o V, ¿sí? Estas variables son el resultado de una comparación con otros datos. Entonces, por lo general, este tipo de dato se utiliza cuando se realiza comparaciones. Por ejemplo, si tenemos la letra 1, la letra o variable, en este caso variable, A igual a 1, B igual a 10, C igual a menos 5, ¿sí? El resultado de hacer algunas comparaciones se puede mostrar en la siguiente tabla, ¿no? Para poder realizar estas comparaciones, nos vamos a basar en estos valores, ¿sí? Le vamos a reemplazar la variable A con 1 y la variable B con 10. Esto es solo un ejemplo, ¿no? No es que siempre va a ser la variable A1 y la variable B10, no, es un ejemplo solamente para hacer la comparación. Entonces vamos a reemplazar. 1, ¿qué es este símbolo? Mayor que. ¿Ya? 1 es mayor que 10. Falso. Falso. ¿Ya? ¿Cuántos resultados hay aquí posibles? 2. ¿Ya? ¿Cuáles son esos resultados? Verdadero y falso. Ya, en este caso, ¿cuál fue? Falso, Falso. ¿sí? Vamos con el siguiente, mire. ¿Qué significa este símbolo? Mire, estos dos símbolos unidos significa diferente, ¿sí? Pero también lo podemos denotar con un igual y una línea oblicua, ¿no? Eso también me indica a mí diferente, con cualquiera de las dos formas. Con estos dos símbolos que tenemos aquí, o a su vez solo el signo igual y con una línea oblicua encima. Eso también me indica a mí diferente. De la misma manera vamos a reemplazar la A con 1 y la B con 10. Entonces, 1 es diferente de 10. Sí, ¿Qué sería? verdadero. 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 ¿Sí? A ver, vamos con el siguiente. Vamos en este caso a C la vamos a reemplazar con menos 5 y a la vamos a reemplazarle con 1. Entonces, menos 5 es mayor que 1, Falso. falso. ¿Sí? Hay dos posibles valores. Bien es verdadero o bien es falso. ¿Sí? Pero en este caso es falso. Mire, para almacenar estos resultados, luego de realizar las comparaciones, ¿sí? Utilizamos o debemos definir de qué tipo va a ser este dato, Datos lógicos. lógicos o booleanos. ¿Sí? Entonces no puede ser numérico, no me está devolviendo un valor numérico. No puede ser alfabético, no puede ser alfanumérico, etc. Sino es booleano porque solo existe dos posibles valores. No hay un valor intermedio, no hay un valor que me dice parece sí o parece no. No, bien es verdadero o bien es falso. No hay otro valor. ¿Sí? Entonces esos son datos booleanos. A ver, vamos con el siguiente. De la misma manera, C-5 y ya 1. Menos 5 es menor que 1. Verdadero. 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 ¿Sí? En el siguiente, menos 5 es mayor que 0. Falso. Falso. ¿Sí? Muy bien. Entonces, mire, ¿dónde yo almaceno estos resultados? En una variable de tipo booleano. ¿Sí? Entonces, mire, no es numérica, no es alfanumérica, no es alfabética, es booleana, solo dos posibles valores. ¿Verdadero o falso? Ya. Debemos también identificar en una forma correcta qué es un dato variable y qué es un dato constante. Bueno, ya lo hemos venido diciendo, no insistiendo. Un dato variable obviamente son espacios de memoria que almacenan valores que pueden ir cambiando durante la ejecución o el transcurso de un algoritmo o programa. Entonces usted no sabe qué valor va a tomar este dato. No podemos nosotros saber. Si hacemos un algoritmo o un pequeño programa para sumar dos números, ¿sí?
Un paso es obviamente identificar los datos de entrada, ¿no? Entonces, si yo voy a sumar dos números, vamos a identificar los datos. ¿De qué tipo son? ¿Qué tipo de dato van a entrar? Numérico. Ya, datos numéricos, bueno, que pueden ser enteros o pueden ser reales, ¿no? Mire, ya sabemos. ¿Cuántas variables necesitamos para resolver ese algoritmo? La suma de dos números. Mínimo dos, mínimo. Ah, dos. Dos, si son de dos ¿Cuántas? números, dos. Dos. ¿Seguro Ah, no, dos? tres, 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 perdón. Tres. Tres, muy bien. ¿Por qué tres? Las dos variables que ingresan, que serían los dos valores a sumar, y la tercera, ¿para qué me sirve? Para almacenar el resultado del ejercicio. Eso, para almacenar el resultado del ejercicio. Mire, entonces, por ejemplo, suma, le voy a llamar yo, ¿no? A mi variable donde voy a almacenar el resultado. Suma es igual a más b, ¿sí? Entonces, en este ejemplo necesito tres variables. ¿Por qué variables? Yo no sé qué valor va a tomar, yo no sé qué valor va a ingresar el usuario, puede ser el 1, el 5, el 10, el 20, no sabemos, por eso es una variable. Y obviamente, dependiendo de los valores que se ingrese, vamos a obtener el resultado. Igual el resultado tampoco no es una constante, va a variar de acuerdo a los valores que se ingresen. ¿Sí? Ya, toda variable consta de un nombre y un tipo. Usted tiene que colocar un nombre de una variable, ¿sí? ¿Cuáles son las reglas para darle nombre a una variable? Siempre tiene que comenzar con una letra, sea una letra minúscula o sea una letra mayúscula del alfabeto. Por lo general, ¿sí? Está restringida la letra ñ. No se utiliza la letra ñ para dar nombres a las variables. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pasemos ya a un lenguaje de programación, por lo general los lenguajes de programación no aceptan la ñ, lo admiten como que fuera un símbolo, ¿no? O algo así. Sí, entonces preferible no utilizar la ñ como nombres de variables. ¿Estamos claros? Bueno, ya les voy a indicar cuáles son las reglas para dar nombres a variables, ¿no? Pero una de estas es comenzar siempre por una letra, ¿sí? Por ejemplo, puede ser la variable A1, mire, comencé con la letra A y también le puse un número, ¿no? Puede ser una combinación de letras y de números, pero siempre comenzar con una letra. Ya. El nombre es un conjunto de letras o caracteres y números. Mire, puedo yo hacer una combinación de esto, ¿no? De letras, de caracteres e inclusive números, en el cual se almacena la información ingresada por el usuario o asignada por el programador. ¿Cuál es asignada por el programador? Lo que habíamos dicho hace un momento. Si yo sumo dos números, ¿dónde asigno este resultado? Entonces el programador le coloca, ¿no? La variable donde va a asignar este valor. El tipo indica la clase de información que almacena la variable, tipo numérica, tipo alfanumérica, booleana, etc. El cual puede ser entera, real, cadena o inclusive lógica. Por ejemplo, al declarar una variable llamada edad, ¿de qué tipo es? De tipo entero, en la memoria quedaría representado así, ¿no? Edad, por ejemplo, un valor que ingresa el usuario, 20, ¿sí? Entonces hay variables que son ingresadas por el usuario y hay variables que son asignadas por el programador, ¿sí? No sé si está entendida la diferencia entre las dos, que son variables o valores a las variables que son ingresadas por el usuario y las otras, en cambio, lo asigna el programador. ¿Estamos claros en esta parte? ¿Sí o no? Sí, ¿Sí? ¿Está claro? Ya. A ver, en el ejemplo, vuelvo a repetir de la suma de dos números. ¿Cuál es la que almacena información por el los datos ingresados por el usuario? ¿Cuál es? El número 20. No, cualquier número, ¿no? Cualquier número que ingrese el usuario para sumar los números. ¿Sí? ¿Y cuál es la variable asignada por el programador? El de la suma. Eso, ¿no es cierto? Usted asigna, usted dice, a ver, a esta variable se me va a venir el resultado de la suma de los dos números que fueron ingresados por el usuario. Muy bien. Listo. ¿Qué son datos constantes? Mire, ¿qué son los datos constantes? ¿Habrá variables constantes? Sí, sí existen. ¿Cuáles son variables constantes? Cuénteme.
Ahí mismo en la diapositiva especifica pi. Por ejemplo, si tuviera que realizar un ejercicio para calcular el área de un círculo o de una esfera, tengo que ponerle, asignar el valor de pi, que es 3.14. Ya, pero mi pregunta era la siguiente. ¿Hay variables constantes? ¿Qué dice? Regresemos al anterior. Al decir yo variable, ¿qué estoy diciendo? Que ya no es una constante, pues. Entonces no puede haber variables constantes. Bien es variable o bien es constante. Sí. Variables, valores que van a variar, yo no sé qué valores va a ingresar el usuario, no sé cuál va a ser el resultado, entonces varía, ¿sí? Pero si yo digo constante, yo ya sé cuál es el valor, ¿sí? Yo sé cuál es el valor. Como decía el compañero, aquí tenemos el ejemplo pi. Esta es una constante, porque este valor no va a cambiar, siempre va a ser 3.14. ¿Quién asigna? El usuario. Perdón, el programador, ¿sí? Él asigna. Entonces, ¿cómo es posible variables constantes? No. Bien es variable o bien es constante, ¿sí? Son espacios de memoria que no cambian, no van a cambiar, van a permanecer estáticos en el transcurso de un algoritmo y cuyos valores son asignados al momento de su declaración. En determinados casos se puede presentar que el valor de una variable no cambie en el transcurso de un algoritmo, pero esto no significa que es una constante, ¿sí? No significa que es una constante. Una constante es un dato alfabético, numérico, alfanumérico o lógico que no cambia durante el programa. El programador es aquel o el analista que asigna ya este valor predeterminado, ¿no? Y es algo predeterminado. Nadie lo puede cambiar durante la ejecución del programa. Bueno, habíamos dicho que un ejemplo muy claro es 3.14, ¿sí? Entonces, me sirve para poder realizar algunos cálculos, ¿no? Donde se utiliza lo que es pi. Entonces, en memoria quedaría, por ejemplo, pi es igual a 3.141592, y bueno, y la cantidad de números que pertenecen a lo que es pi. Cuando en otro lugar del algoritmo se intente cambiar el valor de pi, mire, si alguien intenta cambiar este valor de pi, no lo va a poder, ¿sí? ¿Por qué? Porque este valor ya está predeterminado, no es una variable, es una constante. Ya lo hemos definido como constante, no va a cambiar, por nada va a cambiar este valor, ¿sí? No puede ser modificada porque inclusive el programa le puede indicar error, ¿no? Y dejaría de seguir en su ejecución normal. ¿Sí? Entonces, una cosa es variable, otra cosa es constante. ¿Sí? No sé si estamos claros, chicos. ¿Sí? Sí, ingeniero. Listo. Bueno, aquí tenemos condiciones para nombrar variables. Bueno, aquí están algunas recomendaciones para poder nombrar a las variables, ¿no? Tenemos, por ejemplo, primero debe comenzar con una letra mayúscula o minúscula. Entonces la secta mayúscula o minúscula que esté comprendida en el alfabeto, ¿no? De A y Z mayúsculas o de A y Z minúsculas. No se debe utilizar la ñ, se debe evitar de utilizar la ñ porque hay lenguajes de programación que lo cogen como que fuera un carácter especial, no como una variable, sino como un carácter. Entonces, para evitarnos estos problemas, siempre evitemos de darle un nombre de una variable ñ, ¿no? Entonces, no, descartada la ñ. Por lo general, o bueno, lo más recomendable siempre es no complicarnos con el nombre de las variables, no poner de nombres muy extensas ni complicadas. Sería mejor, lo más fácil de recordar para que usted sepa qué es lo que está almacenándose en esta variable, para qué era esta variable. Y también, si usted considere, coloque nombres que sean referentes al ejemplo, ¿no? Al problema que está tratando. En el caso de la suma, ingreso A, ingreso B, ¿y cuál sería una variable resultado? Más acorde al ejemplo. ¿Qué nombre le daría? ¿Cuál sería un nombre que le va a dar a esta suma? A más B. Podría ser el mismo nombre suma, ¿sí? Podría ponerle resultado, mire, ¿sí? O a su vez C. A más B es igual a C.
Entonces, todo ya depende del analista, o del programador o de la persona que esté ya elaborando el algoritmo para poder pasar a un lenguaje de programación. ¿Sí? Entonces, no nos compliquemos tampoco con el nombre de las variables, ¿no? No variables muy extensas, no complicadas, más bien algo que usted pueda recordar fácilmente para qué colocó. Bueno, ahora estamos hablando de ejemplos pequeños, pero ¿qué pasaría ya cuando trabajemos con ejemplos grandes, ya en la creación de aplicaciones? Imagínense, eso es ya en eso está orientada la carrera, ¿no? En el desarrollo de software, no solo de sumar dos números, de restar dos números, ya en aplicaciones más complejas. Entonces, tratemos desde ya de irnos acoplando a nombrar de una forma correcta a las variables. No debe contener espacios en blanco, entonces, incorrecto. A, B, espacio C. ¿Por qué? Porque los programas, ya los lenguajes de programación, lo va a considerar a la siguiente letra que está separada por el espacio como otra variable, ¿sí? Y no va a ser la misma, no lo va a tomar como que fuera una misma variable, pues le va a dar error. Entonces, no debe existir espacios en blanco, ¿sí? Entonces, A, B, C puede ser un nombre de una variable, A puede ser el nombre de una variable, A1 puede ser el nombre de una variable, A2 puede ser el nombre de una variable, A1B puede ser el nombre de una variable, ¿sí? Pero no debe existir espacios en blanco. No se debe utilizar caracteres especiales como comillas, signos de interrogación, signos de admiración, porcentajes, tenemos numerales, arrobas, operadores aritméticos, sumas, resta, bueno, el signo de suma, de resta, guiones. Por lo general eso no se coloca en el nombre de una variable, ¿sí? Ni signos ortográficos como puntos, comas, tampoco, ¿sí? Lo consideran como error, ¿no? Los dígitos y el carácter de guión bajo, eso sí es admitido o permitido. Después del primer carácter, bueno, que algunos lenguajes de programación como Java o C++ permiten usarlo al inicio. Pero bueno, por lo general, el signo de guión bajo sí es permitido para dar nombres a las variables. No sé si tienen alguna inquietud hasta aquí. Mire, hemos hecho un recorrido, un barrido en cuanto a lo que es la utilización de datos, ¿no? No sé si por favor me confirman si están observando esta pantalla. Este es con el Sí, programa, bueno, uno de los programas con el cual vamos a trabajar es el PSELNT, ¿no? Entonces es utilizado específicamente para elaborar algoritmos y también diagramas de flujo, ¿sí? Entonces si usted puede, por favor, se descarga. Es muy fácil de descargar. Si quiere, trabaje con el portable o con el instalador, no va a tener ningún tipo de problema, ¿no? Aquí tenemos ya un pequeño algoritmo, ¿sí? Mire, algoritmo, que habíamos dicho que por lo general siempre coloquemos que el nombre del algoritmo, ¿sí? Bueno, en este pequeño programa, como inicio, es la palabra algoritmo, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Y como final tenemos fin del algoritmo, ¿sí? Entonces, mire, inicio del algoritmo y fin del algoritmo. Inclusive usted puede colocarlo de esta manera para poder indicar qué es lo que está haciendo, ¿no? En cada una de las líneas, ¿sí? A poner así estos encabezados. Para poner tiene que utilizar los dos slash, perdón. Esto es para sumar dos números, mire. Dice, inicio del algoritmo, escribir, ingresa el primer número, perdón. Bueno, mire, este es el mensaje que va a salir para el usuario, ¿no? Para que ingrese el primer valor. Una vez que ingrese, va a leer el valor ingresado. Tenemos aquí el segundo valor, va a leer el segundo valor y lo va a sumar.
Mire, entonces ingresa y lee, hace la operación matemática en este programa específicamente, en vez del igual, le pone la flecha, ¿no? Para este programa. Escribimos el resultado, que será la variable C, y fin del algoritmo. Mire, entonces seguimos la secuencia del algoritmo. Este programa inclusive me permite a mí realizar la prueba, ¿no? Mire, ¿qué me dice aquí? Ingresa el primer número. Entonces ingresamos el primer número. Doy un enter, ingresa el segundo número. Por ejemplo, el 8. Doy un enter, el resultado es 13. Mire, el resultado es lo que tiene C, ¿no? Es decir, 13. Vamos a transformarlo a un diagrama. Mire, ya aquí está hecho ya el diagrama. Después, Ingeniera, dígame. ¿puede poner compartir pantalla? Porque solamente se está viendo el PC Int, no la prueba de escritorio. Ah, ya, listo, listo. Espérenme un momentito, ¿ya? Por favor, ahí sí me comprueba. ¿Están viendo la prueba? Sí, ahí sí se Sí. veía. Ya, por ejemplo, ingreso el 5, ingreso el 7, ¿no? Mire, el mensaje que nos pide dice ingresa el primer número, 5, ingresa el segundo número, 7. El mensaje, ¿no? Doy un enter, el resultado es, mire lo que me dice aquí lo que sale por pantalla, ¿no? El resultado es C. ¿Qué tiene C? La suma de los dos números, ¿verdad? De resultado. Entonces, mire, el resultado es 12 en este caso. Y esto es ya, hemos hecho la prueba. Ahora, aquí mismo tenemos una opción que nos dice creación del diagrama de flujo. ¿Lo observan, chicos? Sí, Sí, Ay, ya, ahí. Entonces, mire, algoritmo suma, ingresa el primer número, ingresa el segundo número, el proceso y el resultado. Bueno, esto ya hemos de hacer paso a paso la utilización y todo aquello, ¿no? Simplemente es un pequeño ejemplo para que usted se vaya ya acoplando a la utilización de esta herramienta. No quiere decir que vamos a trabajar solo con esta herramienta. Usted tiene que construir, usted tiene que analizar y elaborar. No sé si hay alguna pregunta. Entonces, por favor, bájese ya la aplicación. Es de carácter gratuito, no va a tener ningún tipo de problema. Para ir a la próxima clase seguir trabajando con este tipo de aplicación. ¿No? licenciada, disculpe, ¿cómo se llama la aplicación? Ya les voy a colocar acá esperen un ratito, en el chat mismo, ¿no? Un momentito. Ya, ese es el programa, por favor, les mandé al chat. Pueden buscarlo en Google, inmediatamente aparece, ¿no? Espérense un momento, ya les comparto. Mire, aquí tienen. ¿Me observan, por favor? Sí, y aquí está, ¿no? Eh,
Bueno, déjenme observar. Ya. ¿Están observando, chicos? Sí. Inge. Ya. Pueden bajarse de aquí, ¿no? Directamente. En este caso, si es que usted tiene el sistema operativo Windows, escoge obviamente Windows. Me voy a regresar. Ya, si tiene alguna versión o distribución de Linux, obviamente descarga para Linux, ¿no? Si tiene Windows, escoge Windows, o si tiene Mac, para Mac. Aquí nos da tres posibilidades. Ya puede descargar el instalador completo o descargar el portable, el que usted desee, ¿sí? Se descarga y luego lo abre, ¿no? Y por favor ya siga revisando, siga manipulando el sistema, la aplicación, para que se vaya ahí ambientando con esta aplicación como tal. No es la única, no es la única, existen muchísimas otras herramientas, pero es muy fácil de utilizar. Ya no sé si tienen alguna inquietud. Licenciada, buenos días, ¿me escucha? Sí, sí, sí le escucho. Dígame, Alex. Lice, no es una inquietud, es porque el rato que estaba tomando lista no pude decir presente, no sé si estoy en lista. Ya le voy a revisar. Déjeme revisar, Lice, por favor. Ya, espera un ratito. Pero sigan abriendo, por favor, la aplicación. A ver, es Vega Sebastián, ¿verdad? Sí, licenciada. A ver, Vega, Alex. Sí, sí, está lista. Ya, gracias, Lice. Listo, chicos. Entonces, por Ingeniera, favor, dígame, Valentín. de mi parte igual, yo no pude entrar yo justo a lo que estaba tomando lista y entré después ya cuando estaba explicando la clase. ¿Qué apellido es usted, Valle? Sí, Porque sí vaya está con Sánchez. falta. Ya. ¿Cómo les fue con la aplicación? ¿Están revisando? Sí, Ya están está descargando. descargando. Ya. Entonces les recomiendo que ya le vayan manipulando, le vayan revisando, ¿no? Sí, es muy fácil, muy intuitiva, simplemente tenemos que basarnos en la forma como nosotros vamos escribiendo, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, para sacar mensajes, utiliza la palabra escribir. Para leer lo que ingresa el usuario, la palabra leer. Son palabras claves que me permite a mí poder ir desarrollando el algoritmo como tal. Si, por ejemplo, aquí, en vez del igual, utiliza la flecha, ¿no? De asignación. Les voy a indicar algo más. Bueno, luego les mandaré ya una secuencia de ejemplos, de ejercicios, para que usted los vaya resolviendo, ¿no? Mire, aquí en la parte derecha, no sé si observan estos símbolos, ¿sí? Sí, sí. Ya. Esto, por ejemplo, cuando usted no sabe eh, cómo, cuál es la palabra clave para escribir, por ejemplo, simplemente lo selecciona, ¿no? Bueno, en este caso ya no me deja seleccionar porque estamos ya con el programa hecho. Pero aquí esto le ayuda también a usted, ¿no? Simplemente da doble clic y automáticamente ya le indica cuáles las instrucciones para escribir, para leer, sí, para asignar. Mire, aquí le va indicando, para asignar, ¿qué le dice? B más I, pero que utilice ¿qué? La flecha, ¿no? Entonces aquí mismo le va indicando. Es muy, muy intuitivo. ¿Ya se descargaron? Ya, Inge. Ya, se han de haber descargado como ha de estar
Ya está. Debes haber bajado como comprimido, ¿no?